Saludos para toda la audiencia de este canal, en cualquier lugar del mundo en que se encuentren y en el país, reiterándoles la petición de suscribirse a nuestro canal, reenviarlo a amigos, familiares y conocidos para que también se suscriban y dar un clic donde dice like para que podamos seguir tratando de crecer. El discurso de Leonel Fernández Reina, el expresidente, 3 veces expresidente de la República, expresidente del Partido de la Liberación Dominicana y actual presidente de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández Reina, acaba de pronunciar un discurso sobre los resultados de las pasadas elecciones municipales del domingo 18. Leonel acaba de demostrar 2 cosas: su gran experiencia como político, como estadista. Fíjense que se toma 4 días para hablar del resultado de estas elecciones, después que analizó, estudió, ponderó, buscó cifras, vio cosas, es que habla. Y también demostró su innegable condición de orador. Todos sabemos que es un profesor universitario de esta materia y que la oratoria siempre ha sido su gran fuerza. ¿Qué nos dice Leonel? Lo primero que nos dice es que este resultado significó un 22% para el gobierno, el cual dice Leonel que no puede jactarse de ningún triunfo, y dice que estas elecciones fueron sumamente, pero ampliamente reducidas en el número de votantes anteriores, a pesar de que las elecciones del 2020 fueron una pandemia. En esta, que había mejores condiciones, la abstención fue mayor. Leonel acusa al gobierno del cambio de Luis Abinader de haber provocado esta abstención con un programa deliberado para tales fines, utilizando de manera abusiva los recursos del Estado, comprando votos, haciendo cosas, y tomando medidas para precisamente evitar que la oposición pudiese votar, lo cual fue el caso de su partido y de otras fuerzas opositoras. Ahora bien, ¿qué nos dice Leonel? Que las causas por las cuales el gobierno se metió en ese propósito de inducir a la población a no votar es porque está consciente del altísimo nivel de rechazo que tiene el gobierno debido a los graves problemas que afectan a la nación dominicana, comenzando por el alto costo de la vida, la inseguridad, la delincuencia, los apagones, la factura eléctrica, el desempleo, en fin, las cosas que ciertamente afectan al pueblo dominicano, que no han podido ser resueltos por este gobierno del cambio de Luis Abinader. Hábilmente Leonel se va al informe de la Organización de Estados Americanos, OEA, sobre lo ocurrido en estas elecciones, y nos dice la gran preocupación que presentó la OEA con las cosas negativas que vio, con la enorme abstención inducida, con las compras de votos, con la falta de actuación de las autoridades, y nos dice que este tipo de cosas realmente le hacen un gran daño a la democracia. Dice que este es un gobierno que acaba de ganar unas elecciones en minoría, que fue el voto mayoritario del partido de los no votantes, no del ganador, y que con apenas un 22% del electorado, el gobierno se ha hecho del 70% de los municipios y directorios provinciales del país. Fíjense la sagacidad y la experiencia de este hombre, cómo nos va describiendo, lo que a su punto de vista ocurrió, pero lo que nos dice la OEA. Y también Leonel se amparó en un organismo como Participación Ciudadana, que también habló de eso, de compras de votos, de irregularidades que afectaron el desenvolvimiento y el resultado final de estas elecciones. Un hombre de la
de las conexiones internacionales que tiene Leonel, es indudable que va a apelar a la presión internacional para ponerle coto o para intentar frenar o disminuir eso que piensa el gobierno del cambio de Abinader de realizar en las próximas elecciones presidenciales de mayo, donde piensa volver a tirar la casa por la ventana y utilizar todos los recursos. Es innegable que Leonel va a apelar a la presión internacional que va a generar para esas elecciones en las cuales él va a concurrir como candidato una enorme cantidad de observadores internacionales. Y fíjense cómo Leonel le pide a la Junta Central Electoral tomar las medidas del lugar para evitar que estas cosas vuelvan a ocurrir. Oíganlo, la sagacidad de este hombre, no la habilidad, demostrada, como dije, en un discurso para el cual se tomó su tiempo, estudió, analizó y vio muchísimas cosas. Leonel entiende que esa baja votación, tanto de su partido como de los demás partidos de la oposición que concurrieron, no es real, que fue inducida, creada por el actual gobierno con el objetivo de arrasar como lo hizo en esas elecciones. Pero Leonel entiende que eso no es de la importancia que ha querido el gobierno vender. Dice que en países civilizados y desarrollados, este tipo de acciones en contra de la democracia llevan sanciones penales y jurídicas. Fíjense por dónde se va Leonel. Y es una realidad. Ese desastre que ocurrió aquí, esas vagabunderías y violaciones, esos centros de compra de votos en Calpa que instalaron, ese no accionar de la policía electoral militar, del fiscal también electoral, que todavía en 4 días no ha hecho nada, a pesar de que existen una cantidad de videos de escándalos, de diablura que se cometieron, y de que un personaje muy conocido, un influencer, subió un video violando la ley electoral. No hemos visto nada. Entonces Leonel se va también por ahí. Se va por el asunto de que es algo penado judicial y legalmente en los países desarrollados. Y le va a dar énfasis a eso y va a darle mucho calor, y vamos a ver en los próximos días muchos pronunciamientos internacionales en ese sentido. Leonel reconoce que aunque su partido creció en un importante porcentaje en los votos que obtuvo en estas elecciones con relación a las anteriores del 2020, hubo un crecimiento. Le dio las gracias a quienes creyeron en su partido y votaron por él. Y les dice a sus seguidores y a los electores generales que él va hacia adelante, que no se va a echar hacia atrás. Habló de vergüenza contra dinero y dejó claro en este discurso que va como candidato presidencial por la fuerza del pueblo de cara a las próximas elecciones. Leonel va a tomar como discurso de campaña las falencias, los errores de este gobierno, la corrupción, el narcotráfico, del cual es signatario una parte importante de este gobierno, las denuncias que hay en los Estados Unidos también de aportes del narco al presidente Abinader, a importantes figuras de su gobierno, incluso de gente que fue escogida otra vez ahora. Leonel va a hacer énfasis en el alto costo de la vida, en los apagones, en las tarifas eléctricas, en el precio de los combustibles, en el desempleo. Por ahí es que va, que es el punto de que Leonel sabe que es el débil de este gobierno, y que Leonel entiende que es la principal causa de la gran abstención electoral y del por qué muchos electores dominicanos no se animaron a votar. Por ahí es que este hombre va. Y nosotros creemos que no va a ser tan fácil en las elecciones presidenciales para el gobierno ganarlas como ganó esta, porque en primer lugar le van a cerrar muchas de las posibilidades que el gobierno tiene de cometer actos de corrupción. Le van a frenar el uso de las tarjetas de solidaridad, de los bonos navideños que lo prorrogó hasta después de las elecciones, de Supérate, de las pensiones.
Todas esas cosas van a estar los ojos de observadores y de organismos internacionales y de importantes sectores de opinión del país, como la FIJO, como Participación Ciudadana, y muy probablemente organismos empresariales que no están apoyando a Luis Abinader y que sí están apoyando a Leonel y al propio Abel Martínez, porque no quieren que Luis Abinader permanezca 4 años más en el poder. Este discurso de Leonel nos dice que se va a cerrar la campaña política presidencial de mayo de este año, que no va a ser tan fácil las cosas como el gobierno piensa, porque Leonel está consciente que de un 22 a un 50 más 1 es muy largo el trecho. Y Leonel dejó claro en entredicho que va a tratar de convencer, que va a tratar de enamorar a esa mayoría del electorado que se abstuvo, de inducirlo a que vote por su candidatura, desde luego. Y nos da la impresión de que lo mismo va a hacer también el PLD, y que eso va a traer como consecuencia que se cierren más, que se aprieten más unas elecciones que hace 2 años, 1 año atrás, se veía a Luis Abinader como un amplio ganador, pero que ahora entendemos que se van a cerrar, que se van a apretar, y que inclusive entre 3 fuerzas opositoras es muy difícil que se pueda producir una victoria en una primera vuelta, y que luego en una segunda vuelta, cuidado si 2 son más que 1. De todas maneras, creemos que este discurso de Leonel Fernández fue positivo para él, para su causa política, para su partido y sus seguidores, y que es una muestra de que este hombre va hacia adelante, como él dijo, que no tiene miedo, y habló de vergüenza contra dinero. De todas maneras, vamos a seguir observando lo que llaman los franceses el devenir de los próximos días, porque tenemos la impresión de que la campaña se va a apretar, que Leonel por su lado, Abel, su PLD y Danilo por otro, se van a enfrentar, le van a entrar a 2 manos a un gobierno que lleva la delantera, que tiene la gran ventaja de poder manejar tanto el presupuesto general de la nación como fondos de otras fuerzas, las cuales no estamos seguros que podrán utilizar esta vez, porque se va, como dije, a utilizar la presión internacional para evitar eso. De todas formas, vamos a estar pendientes, observando, para tratar de llevar orientación a nuestra audiencia sobre este tema de las elecciones presidenciales del mes de mayo, que entendemos que este discurso de Leonel Fernández acaba de apretar, de acercar más a las fuerzas opositoras, tanto a la de Leonel como la del Partido de la Liberación Dominicana, a la candidatura presidencial de Luis Abinader y su PRM. Finalizamos pidiéndole al Eterno su bendición para toda la unidad y para nuestro país, y reiterando la petición de suscribirse a este canal, de reenviarlo a amigos, familiares y conocidos para que también se suscriban, y dar un clic donde dice like para que podamos seguir tratando de crecer. Será hasta la próxima entrega.